Segunda de Reyes 18. Es del 20 en adelante, vamos a ver. El tema de hoy, de esta noche, es ¿en qué brazo te estás apoyando? ¿En qué brazo te estás apoyando? Segunda de Reyes 18, 20, y dice así la poderosa palabra del Señor. Dices, pero son palabras vanas. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas ¿en qué confías que te ha revelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, y si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a la tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, a Rabasés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y a Rabasés le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces Rabasés se puso de pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no se entregará en mano del rey de Asiria. No escuchéis Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, de víveres. No moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová os librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amán y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Enea y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de su mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre a mi mano de Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, al cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgaron sus vestidos y le contaron las palabras de Rabsés. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza, y le pedimos humildemente, Espíritu Santo, nos permita estudiar su santa palabra esta noche,
y que seamos edificados para la gloria de su nombre. Se lo pedimos, Padre, se lo imploramos, se lo suplicamos y le damos gloria, le damos honra y le damos adoración en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Tome su asiento. Bien. ¿En qué brazo estás apoyado? Nosotros, Dios nos da la gran oportunidad de decidir si confiamos en Él, o confiamos en nosotros, o confiamos en el hombre. Siempre a través de la historia se ha visto que toda persona que confía en Él, o confía en hombre alguno, gobernante alguno, fracasará, porque Dios exige toda nuestra reverencia y toda nuestra confianza en Él. Todas las guerras que liberó Israel y que ganó fue porque pusieron primeramente su confianza en Dios. Ahorita estamos viviendo tiempos muy difíciles, vienen tiempos aún peores, se espera una crisis espantosa. Los expertos están diciendo que apenas se va a empezar a ver lo que viene en camino de una crisis tremenda. Pero aquí el punto es que nosotros no podemos confiar ni en nosotros mismos ni en nuestros bienes, sino que nuestra confianza está puesta en Dios. Y cuando el pueblo aprende a confiar en Dios, la misericordia del Señor se manifiesta a su vida de diferentes maneras, de diferentes formas. Siempre a través de la historia ha sido así. A través de toda la historia, todas las naciones que han puesto su confianza en Dios han salido victoriosas. Aunque venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre la mano de Dios está ahí. El ejército de Israel, todas sus peleas, sus batallas que perdió a través de la historia, las perdió cuando confió en el hombre. Cuando fue y puso su confianza en otros ejércitos, contrató otros ejércitos para enfrentarse a otros ejércitos poderosos, y cuando hizo eso perdió. Pero cuando puso su confianza en Dios, siempre ganó. Siempre obtuvo la victoria. Porque la victoria que Dios le da al hombre, la recibe el hombre si pone su confianza en Dios. Porque el Señor conoce los pensamientos y el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe si confiamos en Él o no confiamos en Él. Precisamente por eso al pueblo del Señor le vienen tantas pruebas, tantas tribulaciones, tantos problemas, porque Dios prueba la fe. Porque la fe se manifiesta a través de las obras. Y si tu fe realmente está puesta en el Señor, toda tu confianza está puesta en el Señor. Aleluya. Porque cuando uno, a través de dificultades, a través de situaciones difíciles, cuando uno confía plenamente en el Señor, increíble, yo lo he vivido. La respuesta del Señor llega exactamente a tiempo cuando tú consideras humanamente que ya todo está perdido. Dios espera hasta el último segundo, hasta que se manifiesta la mano de Dios y hasta que te convences que realmente esa provisión y ese milagro vino del Señor. Aleluya. Yo lo he vivido muchas veces, hermano. Mire, una de las cosas más difíciles en el pueblo del Señor es aprender a poner tu confianza en Dios. Señor. Y cuando tú aprendes a poner tu confianza en Dios, te agarras del brazo del Señor. Te tomas de Él. Te dejas llevar por Él. Confías en Él. A pesar de lo que pase, a pesar de lo que esté pasando, ¿sí? Es cuando uno se apoya en el brazo del Señor. Pero cuando tú te apoyas en el brazo del mundo, Egipto es el simbolismo del brazo del mundo. Por eso aquí el Señor les habla y les dice: tú que confiaste en Egipto, Egipto es una caña cascada, que tú al apoyarte en ella, como está cascada, te atravesará tu mano la astilla de la caña cascada y te atravesará tu mano, porque decidiste confiar en Egipto y no confiar en mí. Amén, hermanos. Mire, por eso toda nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Dios no permite ni comparte su gloria con nadie. Uno tiene que confiar en Dios de tal manera que Dios no permite que uno confíe en medio mundo, sino que esa confianza está puesta en el Señor. Porque cuando la persona confía en el hombre, confía en otros, estamos hablando de poner su confianza en fe. ¿Sí me entiende? De que usted tiene fe en cierta persona, de que pone toda su confianza en eso, te estás apoyando en un brazo de carne y no en el brazo de Dios. Señor, porque uno tiene que apoyarse en el Señor. Amén. Uno tiene que ser su escudo, su fortaleza, el brazo del Señor.
En tiempos duros y difíciles, y todo el tiempo, esté bien o esté mal la situación, uno tiene que estar agarrado del brazo del Señor. La mayoría de la gente quiere agarrar el brazo de Dios cuando está en problemas, cuando está en necesidad, cuando está en tribulación, cuando está en enfermedad, cuando está en artículo de muerte, cuando está en situación difícil. ¡Ay Dios! Y ¡ay Dios! La mayoría de la gente tiene a Dios como la Cruz Roja para puras emergencias. Y no es así. Uno tiene que estar apoyado de la mano del Señor por siempre, amén, todo el tiempo. Amén. Porque cuando te apoyas en el mundo, te apoyas en el trabajo, te apoyas en las cuentas bancarias, te apoyas en tus bienes, te apoyas en las cosas materiales que el mundo ofrece, es caña cascada. Y dice aquí el Señor que esa caña te perforará la mano y te la atravesará. Porque eso significa que no confiaste en tu Creador, en tu Dios. Confiaste en otra cosa que no era Dios. Entonces el mensaje es que nosotros tenemos que tomarnos del brazo de Dios y separarnos del brazo del mundo. Porque el brazo del mundo te ofrece placer, te ofrece gozo, te ofrece una alegría falsa. El pecado trae gozo a las personas, pero es más amargo que la hiel. Y por eso uno tiene que renunciar al mundo, renunciar al pecado y tomarse del brazo del Señor. Por siempre. El pueblo de Israel, siempre que confió en otros ejércitos, siempre que fue a la guerra sin consultar a Dios, la perdió. Porque no puso su confianza en el Señor. Entonces la pregunta es, ¿en qué brazo estás apoyado? ¿Estás apoyado en el brazo de Dios o estás apoyado en el brazo del mundo? Gloria a Dios. Dios no va a desamparar al que confía en Él. Amén, aunque tú creas que no va a suceder nada a favor tuyo, sucederá. Amén. Porque Él nunca traicionará la fe que hemos puesto en Él. Amén. Yo lo he comprobado cantidad de veces y me he quedado impactado de cómo Dios obra. Amén. Cuando tú confías y la gente viene, ¿y dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está el Dios en el que confías? Pues no, que tanto que confías en Dios, a ver, y ándale que en el último segundo aparece el Señor. Señor, resolviéndote tu necesidad, resolviéndote tu problema, dándole solución a lo que tú necesitas, porque Él respalda que tú estás tomado de su mano y tomado de su brazo. Amén, hermano. Amén. Porque cuando uno cambia esa posición y te agarras del mundo, te abrazas del brazo del mundo, así como muchas veces sucedió que Israel confiaba en Egipto, en sus caballos y en sus carros de guerra, nunca la hizo, siempre fracasó. Pero cuando confió en Dios, siempre le dio la victoria. Entonces, cuando uno está en ciertos problemas, en ciertas tribulaciones, de casos de vida o muerte, mire, conocí un caso de una hermana salvadoreña en California, esposa del ingeniero Rubén. Me dijo, mira hermano Miguel Ángel, nosotros allá en El Salvador hay cafetales y como las ramitas se secan y no teníamos leña, fuimos a un cafetal de un hacendado a arrancar las ramitas de los cafetales que se secan para cocinar, y ellos tienen no sé qué, que cuando tú pasas por abajo de la cerca eléctrica, de una cerca que hay ahí, ellos saben allá que alguien se metió y vinieron 2 empistolados con machetes y a caballo. Y mire, nosotros nos metimos abajo de un cafetalito, de un arbolito de café, y dijimos, clamamos a la sangre de Jesús y nos cubrimos con la sangre de Jesús. Y ahí estamos agarradas del troncón del cafetal, los caballos casi nos pisaban, y los tipos con pistola en mano, casi nos pisaban los caballos y no nos vieron. ¿Sabe qué significa eso? ¿En quién pusieron su confianza? En el Señor. Pero si la han puesto en los tipos que andan ahí las matan y las violan. ¿Ya? Pero no, decidieron poner su confianza en su Dios y su Dios la respaldó. Amén, gloria a Dios. Porque cuando uno pone su confianza en Dios, Dios te respalda. Amén. Hay el caso de un pastor que venía de Guatemala, venía en un camión, venía hasta dormido el hombre, y venía en una bajada y había un puente solo de una vía, y venía un tráiler sin frenos, y se iba a encontrar el tráiler con el camión exactamente en el puente. Hubo matazón de gente. Y este pastor da testimonio
que él cuando despertó, su asiento donde venía sentado en el camioncito, estaba afuera, sentado, y afuera en el asiento despertó. Y miró la mortandad que había sucedido. ¿Quién crees que lo sacó del camioncito para que no le hicieran papilla? ¿Y quién crees que lo sacó? Fue el Señor. Amén. Envió su ángel a que lo sacara. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Yo no sé cómo, pero lo sacaron. Porque él confió en su Dios. Por eso, cuando nosotros confiamos en Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor responderá. Amén, aleluya. Eso es confianza. Eso es confianza. Pero cuando nuestra confianza está puesta en otra cosa que no sea el brazo de Dios, las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. Mire, ¿saben dónde más prueba el Señor si de veras tu confianza está en Él o no está? Es en el terreno económico. El Señor te prueba ahí. Cuando el Señor te somete en una prueba fuerte sobre el terreno económico, es para aprender a depender de Él. Mire, cuando Dios lo llama a uno a su servicio, Dios te llama a que le sirvas en diferentes áreas, la primera área en la que te testea el Señor es en el área económica. Señor, aleluya. Y dices tú, pero Señor, hasta que dices, me rindo. Yo le dije, Señor, yo me rindo. Definitivamente, de esta no salgo. Y el Señor me sacaba y me sacaba y me sacaba y me resolvió mis necesidades todo el tiempo. Hasta que dije, me rindo, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Mire, yo qué esperanza que le aceptara a un hermano cuando era oveja de la iglesia. Había hermanos que se me acercaron, hermano, el Señor me puso que le dé estos $20 y que Dios me perdone. Una vez le dije a un hermano, oiga, pues ¿qué me ve cara el limonero o qué? O yo le estoy pidiendo, ¿o qué? Miren, hermano, saliendo de la iglesia, no caminé 5 millas cuando se me desvieló la camioneta en la que yo andaba. Y ahí aprendí la lección. Cuando Dios le ponga a alguien bendecirte, recibe la bendición para que tú seas bendecido y el que te la da sea doblemente bendecido. Amén. Porque el Señor conoce la necesidad de cada quien. Amén, aleluya. Porque cuando tú decides confiar en tu Dios, como el pueblo de Israel, la mayoría, todas las veces que confiaron les fue bien, cuando uno decide poner su confianza en el Señor, la respuesta siempre vendrá. Amén. No más para ti, para tus hijos y tu familia. Aleluya. Nosotros los que somos papás, si cambiamos y nos agarramos del brazo del mundo y no del brazo de Dios, nuestros hijos también verán las consecuencias de nuestra decisión. Pero cuando nosotros nos tomamos del brazo de Dios, hasta nuestros hijos, ni nuestros nietos y bisnietos y tataranietos alcanzan bendición. Amén. Eso es por confiar en el Señor. Mire, los hijos del hermano Jorge, nomás por él estar acá, los hijos de Abel, los hijos de cada uno de ustedes, nomás por ustedes decidir confiar en Dios, ellos están alcanzando bendición. Amén. Aunque no vengan, aunque no estén viniendo. Pero Dios es tan misericordioso y tan bueno que Él ve tus buenas intenciones de confiar en Él. Y cuando confías en Él, esa bendición se expande a los tuyos. Y eso es grande. Eso no creo que es cualquier cosita. Vamos a Primera de Crónicas 5:18. Primera de Crónicas 5:18. Dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que tenían escudo y espada, que tensaban arco y diestros en la guerra, eran 54,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos de Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. ¿Por qué ganaron la guerra? Porque clamaron a Él y esperaron en Él, aunque eran menos que los otros.
Pero aún así clamaron en medio del problema, esperaron en Él y Dios respondió, les dio la victoria. Entonces, cuando uno confía plenamente en el Señor, cuando uno pone su esperanza y su fe en el Señor tiene los recursos y los medios para resolver nuestra necesidad. ¿Cómo? Pues solamente Él sabe cómo. Son misterios que todavía no entendemos. Miren, hay el caso de una mujer que se iba a ahorcar. Qué curioso uno, cada historia, ¿verdad? Se iba a ahorcar a la mujer, puso su banquita, su silla, se subió a esa silla, echó su lazo y se lo puso en la cabeza y ya se iba a aventar de la silla para afuera para ahorcarse cuando alguien estaba tocando la puerta. Y la señora se enoja y vuelven a tocar la puerta y se enoja más y que le tocan más recio a la puerta. Pues se quitó el mecate, se bajó y enojadísima fue a la puerta. Pues no era una niña chiquita, era una niña que andaba repartiendo tratados. Y le dijo, Cristo te ama. No. Y le dio un tratadito. Se agarra, llore y llore esa mujer. Ay, llore y llore. Porque esa niña, una inocente niña chiquita, era vecina de ella. Le lleva un tratado y le dice, Cristo te ama. Pues esa niña chiquita fue el conducto que Dios usó para que aquella mujer no se quitara la vida. ¿Y quién diría que una niña chiquita, ella ni sabía, fue el instrumento que Dios usó para que aquella no se quitara la vida? Gloria a Dios. Alguien de su familia confió en Dios, porque claramente ella no confiaba en Dios. Porque si ella confiara en Dios, no haya tratado de quitarse la vida. Y alguien de su familia, su papá o su abuelo, alguien confió en Dios, que esa bendición le alcanzó a esta mujer para que esta mujer no se quitara la vida. ¿Sí me va siguiendo? Amén. Entonces, cuando nosotros decidimos confiar en el Señor plenamente, el Señor responde. Mire ahorita cuánta gente ha muerto. Y miren, nosotros estamos vivos. Y ni siquiera nos tocó la cosa esa. Porque ninguna plaga tocará tu morada cuando nuestra confianza está puesta en el Señor. Amén. Les pongo otro ejemplo. Iban siguiendo a un hombre para matarlo. Y este hombre lo traían tan cerquitas que miró un hoyo, como una especie de una cuevita chiquita de esas. Hay rocas que tienen hoyos ahí, y se metió. El hombre se metió de reversa, así para si pasaban la calle, se le agarró por otro rumbo para esquivarlos. Cuando baja una araña, así bajó su hilo la araña, y luego se balanceó la araña así, y se pegó en la otra pared, y luego se vino, se balanceó, y empezó a tejer la araña, una telaraña. Y la tejió exactamente en toda la puerta de la entrada donde estaba escondido el hombre. Y pasan los perseguidores, y uno dice, pues a lo mejor está dentro de la cueva esa. Y el otro dice, ¿cómo va a estar adentro de la cueva esa? ¿No ves la telaraña que está ahí? ¿Cómo crees que va a estar ahí? ¡Vámonos! Dios le mandó una araña a tejer una telaraña para salvarle la vida. Dirás tú, ¿cómo va a ser posible que Dios use a un insecto? Pues sí, lo puede usar. Él lo creó. ¿Acaso no usó el pez para sacar la moneda que estaba allá para que el incrédulo de Pedro creyera? Amén. Y pagara los impuestos del Señor Jesús y de él. El pez sabía dónde estaba la moneda. Todo el tiempo pasaba por ahí el pez y miraba la moneda. Le habló el Señor y le dijo, ve, sacas la moneda y sales y se la das a Pedro. ¿Qué hizo el pez? ¿Acaso no sacó la moneda? Sí la sacó, porque todo está bajo el dominio y el control de Dios Todopoderoso. Amén. Porque es omnipotente, omnipresente, tiene todo poder. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en Él responderá. Si es que nos apoyamos en el brazo de Dios. Amén. Entonces, ¿en qué brazo te apoyas? ¿En el brazo de Dios o en el brazo del mundo? ¿En qué brazo estás apoyado? Esa es la enseñanza de hoy. Simple enseñanza, pero es poderosa. Amén, gloria a Dios. ¿En qué brazo estás apoyado? Si estás apoyado en el brazo de Dios, es que tu confianza está puesta en Dios.
Amén, gloria a Dios. Pero si tu mano está ahí, tu mano está apoyada en el brazo del mundo, símbolo de Egipto, dice la palabra que cuando uno se apoya en el mundo es una caña cascada, que esa caña se quebrará cuando tú te apoyes en ella y te atravesará la mano. Entonces, ¿dónde estuvo tu confianza? Si una caña es un bastón y el bastón es un tercer pie para que no te caigas. Y cuando tú te apoyas en ese bastón para que te defienda de la caída, se quebra el bastón y tu mano se es traspasada por la astilla de la caña. Así le pasa a los que confían en el mundo, mas no a los que confiamos en Dios. A los que confiamos en Dios, la cosa cambia. Vaya conmigo vamos a ir a Filipenses 3:4. Gloria a Dios con nuestra hermana Mari que ya llegó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Filipenses 3:4. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, porque Pablo mucha parte de su vida confió en la carne. Y dice el 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, de las que he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos a un Pablo que por años confió en él, en su conocimiento, en su sabiduría, que era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Confió un montón de cosas porque él se sentía más que los demás, perseguidor de la iglesia, hasta que dijo: no, todo esto lo tengo por basura. Cuando lo tumban del caballo y el Señor le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y cuando lo vio, Pablo cambió al grado de que pidió ayunar 3 días, quedó ciego, y cuando recobró la vista, Pablo fue otro, porque miró cara a cara a su Señor y aprendió a confiar en él. Gloria a Dios. Y cuando uno tiene un encuentro real con el Señor, uno aprende a confiar en él. Amén. Uno aprende a confiar en él. Y cuando Dios te llama a su servicio, si tú no aprendes a confiar en él, no duras en el servicio a Dios, pronto te vas. Señor, porque el servicio a Dios es sufrido, no es fácil. Caminar no es fácil, pero cuando confías en el Señor, la cosa cambia. Amén. Cuando dices: Señor, pues aquí estoy. ¿Sí me entienden? Cuando de plano confías ciegamente en el Señor. A mí el Señor me ha dicho: por cuanto tú has creído la palabra que yo te he dado y me has creído como un niño pequeño le cree a su padre, no dejaré caer a tierra ninguna de mis palabras que yo te he dado. Todas serán cumplidas antes de que tus ojos sean cerrados. Así me lo ha dicho el Señor. Proféticamente me lo ha dicho. Y mire, lo tengo aquí, no se me olvida. Porque el que tiene que recordar la palabra que le dio el Señor es el que se la dio. Amén.
¿Ah? Entonces, cuando uno recuerda esa palabra, uno la hace vida. Y cuando tú confías en tu Dios, Él responderá, siempre va a responder. Pero eso significa que tú estás agarrado del brazo de Dios, Amén. no del brazo del mundo. Estamos en el mundo y necesitamos las cosas que hay acá, pero nuestra confianza no está puesta en el mundo, está puesta en el Señor. Amén. Señor, aleluya. Estamos confiados de que va a venir por su iglesia y va a venir. Ahora, si bien estando vivos, gloria a Dios, y si bien estando muertos, también gloria a Dios. Pero nuestra confianza está en Él. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿en qué brazo estás apoyado? ¿En el brazo de Dios o en el brazo del mundo? Usted observe, usted oiga las pláticas de la gente. La gente sola le va a decir en qué brazo está apoyado. Cuando usted está apoyado en el brazo de Dios, usted está en paz, porque Dios es paz. Amén. Amén. En medio de la tribulación, usted está en paz Aleluya. y en gozo. ¿Ah? Está en paz y en gozo. Todo esto que está pasando, ¿sabe cuál es el propósito principal? Meternos miedo y terror. Al pueblo de Dios no le puede meter miedo y terror, porque nuestro Dios es victorioso Señor, y aleluya. estamos en paz. Y usted no permita que le metan miedo ni terror. No, 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 no. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Y si Él nos lleva, con Él vamos. Señor. Y si nos deja, aquí lo esperamos. Porque nuestra confianza es Él. Amén. Es Él. Él no nos va a dejar morir de hambre. Él promete que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Muy bien, vamos a Proverbios 20:24. Proverbios 20:24. Dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿De quién son los pasos del hombre? De Jehová. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? De Jehová son los pasos ¿de quién? Del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Preguntándole a Jehová. ¿Verdad? Amén. Porque dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Preguntándole al que es dueño de los pasos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, pregúntale al Señor, ¿por qué? Porque Él es el que dirige tus pasos. Cuando confías en Él, Señor, aleluya. pero cuando confías en el mundo, tú te diriges a los caminos de muerte, no a los propósitos de Dios, sino a los caminos de muerte. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en el Señor, Él gobierna nuestros pasos para bien. Pero cuando nos salimos del camino, es cuando nuestros pasos nos llevan al pecado. ¿Sí le está entendiendo cómo, hermano? Es con, hay gente que es que me dio un resbalón. Es que, no, es que te saliste del camino. Porque el camino es Jesús. Y como el Señor es el que gobierna nuestros pasos y es el dueño de nuestros pasos, cuando confiamos en Él, Él nos conducirá por la senda recta. Amén. Nos conducirá por caminos de bien, por senda de justicia, por amor de su nombre. Porque Él no va a poner nuestro pie al resbaladero. Por eso David decía, no des mi pie al resbaladero, Señor. No, y no lo da, ¿no? Porque cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, Él gobierna nuestros